Lo había observado cuando aún estaba incompleto, y ya entonces era repugnante. Pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Hola, bienvenidos a Codes de Midgard, donde hablaremos de cosas que nos gustan a nosotros y esperemos que también a vosotros. Porque algo habrá que hacer con nuestro tiempo libre. La historia de Frankenstein ha trascendido enormemente en la cultura popular. Las figuras de Víctor y el monstruo han inspirado, consciente o inconscientemente, la elaboración de personajes de obras que consumimos hoy en día. Cine, cómics, literatura, manga, series, teatro o videojuegos. Veremos qué tiene que ver, por ejemplo, con universos como los de Beyblade, DC, Digimon, Doctor Slump, Marvel, Pokémon, One Piece y anda que no hay. Nuestra historia comienza con Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin de nacimiento. Vino al mundo el 30 de agosto de 1797 en Londres y también fallece allí el 1 de febrero de 1851 a los 53 años. Su vida coincide con la época victoriana, que empieza en la década de 1830, y previctoriana. Entre otras cosas, en esa época se alcanzaron grandes avances científicos y tecnológicos, como por ejemplo la máquina de escribir, la bombilla, el automóvil, el fonógrafo, el teléfono, y la revolución industrial, que estaba basada en la máquina de vapor, estaba en su máximo apogeo. Es una época en la que se creía que todo era posible con la ciencia. Era solo cuestión de tiempo y dar con el método adecuado incluso para superar a Dios. Si yo soy del siglo XIX y estoy en el teatro y veo a un tío mover un cadáver con cables, pues yo me puedo llegar a pensar que es posible infundir vida. Mary Shelley fue una autora de gran éxito, escritora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que es su obra más famosa. Mary pasó su infancia en Londres. Provenía de una familia de intelectuales y aunque en ocasiones pasaron por penurias económicas, se consideraba que su familia tenía cierto estatus. Tuvo una educación académica irregular pero excelsa y una gran cultura literaria ya a temprana edad. Su vida estuvo marcada por el fallecimiento de sus seres queridos, más concretamente sus hijos. Una hermana suya, varios amigos, todos murieron jóvenes. Vivió en varios lugares de Europa, pero la mayor parte de su vida la pasó en Londres. El 30 de agosto de 2010, Google homenajea a Mary Shelley en el aniversario de su nacimiento con el Doodle en su buscador. Que es un detalle por parte de Google, pero es verdad que hay doodles que son videojuegos, vídeos, animaciones, tal. Este solo es una foto, una imagen. Pero bueno, que ya es más de lo que tengo yo. Su madre biológica fue Mary Wollstonecraft, pero Mary Shelley no llegó a conocerla a causa de que falleció por complicaciones en el parto cuando Mary nació. Mary Wollstonecraft también fue una escritora de éxito, siendo su publicación Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792 su obra más conocida. En ella aboga por el derecho de la educación de las mujeres y mayor consideración de ellas en la sociedad. No había feminismo en sí como concepto verbalizado, pero se considera a Mary Wollstonecraft, y en concreto esta obra, como uno de sus mayores precedentes y detonantes. El padre biológico de Mary Shelley fue William Godwin, también escritor. Sus ideas políticas han sido muy influyentes posteriormente. A la muerte de su esposa, William publicó Memorias de la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, una síntesis de su vida y sus obras. Aunque reivindicó la figura de su mujer, también desveló ciertos detalles sobre su vida, amantes anteriores, su bisexualidad, que para la época no estaban bien vistas. No sabemos todavía con qué intención lo hizo, pero el caso es que no ha sido un personaje bien visto hasta hace bien poco. Godwin se volvió a casar en 1801 con Mary Jane Claremont, que ya tenía 2 hijos, Claire y Charles. Esto no era nuevo para Mary porque ya tenía una hermana 3 años mayor por parte de madre, Fanny Imlay.
Claire era un año menor que Mary. Las dos estaban muy unidas. Y como veremos más adelante, una de sus aventuras es muy importante para la creación de Frankenstein o el moderno Prometeo. Goldwyn se encargó de dotar a sus hijos de una buena educación académica. Y para ello lo hacía él mismo y a través de profesores en casa. Algo así como Heidi y Clara con la señorita Rottenmeier. X, Y y Z. Bueno, eso está muy bien. William tenía muchas ganas de que Mary se desarrollase intelectualmente. Era muy curiosa y mostraba un gran potencial. Estaba muy orgulloso de ella. Mary Jane Clermont nunca tuvo mucha estima por Mary y esto se convirtió en algo recíproco. Como hemos visto, Mary no conoció a su madre, pero creció leyendo sus obras, así que se acercó a ella de alguna manera. El amante y futuro marido de Mary fue Percy Shelley, que era un pieza. Abandonó a su anterior mujer, al bebé que tenían ambos, y también es probable que fuera el amante de Claire a espaldas de Mary. Claire, Mary y Percy realizaban viajes y vivieron en varios países. En 1816, cuando Mary tenía 18 años, ella, Percy, el bebé de ambos, y Claire pasaron el verano junto a Lord Byron. Él acudió con su amigo y médico personal, John William Polidori. Esto motivado por la amistad entre todos y la relación amorosa que tenían Claire y Byron. Voilà, señorita Clermont. Que me hayas seguido 1600 kilómetros dice algo de ti. Alquilaron la Villa Diodati, cercana al lago Le Mans, en Suiza, y entre muchos pasatiempos se divertían drogándose hasta las cejas y leyendo libros de terror, especialmente Fantasmagoria, un libro que llevaba encima Polidori en el que había relatos alemanes de fantasmas. Como juego, Byron, Mary, Percy y Polidori decidieron crear por separado relatos de fantasmas o criaturas sobrenaturales y leerlos entre todos al terminar. Esto fue entre el 16 y 19 de julio. Llama la atención que los relatos de Byron y Percy no trascendieron. Algo curioso si tenemos en cuenta que en ese momento eran los dos únicos escritores profesionales del grupo. Polidori escribió las bases de lo que terminó siendo Ernestus Berchtold o el moderno Edipo. Lo más importante, durante esos días escribió El vampiro, la primera vez en literatura que se recoge la figura del vampiro aristócrata romántico, algo que fue una importante inspiración para Bram Stoker 80 años después, para Drácula. Y Mary escribió un relato sobre Frankenstein, que más adelante terminaría convirtiéndose en su famosa novela. Para Mary, la villa era un lugar de culto porque allí estuvieron escritores como Milton, Rousseau y Voltaire. Hay varias adaptaciones cinematográficas de la estancia en Villa Diodati. Como Gothic de 1986, Remando al viento de 1988 o Mary Shelley del 2017. Y aunque hay muchos aciertos, no hay ninguna que haga justicia a los 5 amigos a la vez, porque a algunos reiteradamente se les trata de forma idealizada o despectiva. Frankenstein o el moderno Prometeo está escrito a la manera de género epistolar, es decir, se cuenta la historia a través de una sucesión de cartas. En este caso se trata de las cartas que envía Robert Walton, un capitán de barco, a su hermana Margaret en Inglaterra. Él, junto a su tripulación, están realizando una expedición hacia el Polo Norte y le cuenta a su hermana lo sucedido durante el viaje. En uno de los grandes témpanos de hielo se encuentran con un hombre en muy mal estado sobre un trineo. ¿Qué diablos es eso? Cuando lo ven, deciden subirlo al barco y ayudarle en todo lo que puedan. Toda la tripulación está muy intrigada sobre el extraño, ya que cómo había ido a llegar a parar allí a un lugar tan remoto y peligroso. ¡Los osos no matan así! ¡Nada lo hace! Tal vez quiera el hombre que está con el capitán. O tal vez al capitán. Es un diablo que viene a por el capitán. Pero sus respuestas no traen más curiosidad todavía, porque dice que forma parte de una persecución, siendo él el perseguidor. Mientras el hombre se recupera, hace migas con Robert y accede a contarle su historia. Mientras este se la cuenta, Robert la escribe y se la manda a su hermana. Ese hombre era Víctor Frankenstein. Me llamo Víctor Frankenstein.
Escrita la primera versión, Percy Shelley buscó un editor para publicar la novela y la presentó como escrita por un amigo para que la pudieran aceptar. Se publicará anónimamente, siempre y cuando tú escribas la introducción. Siempre y cuando se publique, ¿qué más da? ¿Qué más da? Machismo. La primera edición se publicó en Londres el día de Año Nuevo de 1818, en 3 volúmenes y no en 2 como quería Mary. Tuvo cierto éxito y se publicó en París una versión al francés en 1821. La primera adaptación al teatro se estrenó en Londres en 1823 y tuvo mucho éxito, así que las ediciones inmediatamente posteriores fueron muy demandadas. Y fue entonces cuando la novela se hizo tremendamente popular. En todas las ediciones había modificaciones que habían hecho familiares, amigos, editores, hasta que por fin Mary en 1831 publicó una edición propia con abundantes cambios y añadiendo un capítulo adicional. En la introducción escrita por ella, puso que quería una historia que consiguiera que el lector tuviera pavor de mirar a su alrededor, que le helara la sangre. A partir de aquí haremos spoiler y referencias que se entenderán mejor si has leído la novela, así que estáis avisados. Si se le puede llamar spoiler. ¿Cuánto tiempo lleva escrito esto? No se especifican los años, pero la novela está ambientada en el siglo XVIII, que no es la misma que la de creación y publicación de la novela, que es el siglo XIX. El monstruo de Frankenstein viene de la ciencia. Debido a los grandes avances científicos de la época victoriana, un lector de la época lo veía como algo que podría ocurrir. Y eso podría asustarte un poco más. Te caga de miedo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Durante el tiempo en el que Víctor está creando al monstruo, entra en una especie de trance obsesivo. Solo se arrepiente una vez que ha terminado. Su rechazo es tanto físico-visual como por la abominación que cree que es. ¿Qué he hecho? Crea una criatura que tiene conciencia de sí misma. Se da cuenta de que es único en su especie y de que siempre será rechazado, haga lo que haga. Tanto Víctor como su criatura son inadaptados y Shelley consigue que te sientas identificado con ellos en algún momento, o como mínimo que sientas cierta empatía. El monstruo icónico de la cultura popular no se parece ni por dentro ni por fuera al original. Vamos, nada que ver. Por ejemplo, el de la novela tiene la piel transparente y amarillenta, facciones perfectas, agilidad sobrehumana, pelo lacio largo, y él solo va adquiriendo un intelecto progresivo hasta alcanzar un gran nivel. Sit down. Vamos, nada que ver. La criatura tiene inquietudes intelectuales, lee obras de Goethe, Milton, Plutarco, está versado. Se da cuenta de que cuando trata de ser bondadoso, también es rechazado. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Déjalo en paz! La última vez que el monstruo intenta dejar de vengarse de su creador es cuando le pide a Víctor que le fabrique una compañera y así no molestar más a nadie. Un compañero. Una hembra. Que se parezca a mí. Así ella no me odiará. Algo que también está mal, pues estaría creando una segunda criatura, obligándole a vivir una vida determinada y seguramente eso no saciaría su desdicha. Esta compañera no solo tendría un problema, tendría dos. Una es que sería igualmente rechazada, igual que el original, y la segunda es que tendría que vivir con ese señor. Si no fuese porque al final el capitán ve al monstruo, este podría haber sido imaginación de Víctor, o haber cometido los asesinatos, o habérselo inventado todo. Una reflexión constante que viene a la cabeza del lector es sobre quién es el monstruo realmente. Hasta aquí el vídeo. Como siempre somos conscientes de que hay muchas cosas que no hemos nombrado, pero puede que aparezcan en próximos vídeos. En el próximo capítulo hablaremos sobre las múltiples inspiraciones que pudo tener Mary para escribir el libro y las interpretaciones de la novela. Muchas gracias y un saludo.